Ahora, si miramos este mapa, podemos ver cómo fue que los españoles avanzaron en el continente americano. En un primer lugar, llega Cristóbal Colón a las islas del Caribe en 1492, descubre América y en los años siguientes van a desarrollarse las dos primeras grandes conquistas de los españoles en América. En primer lugar, Hernán Cortés va a salir de Cuba, de la isla de Cuba esta, y va a navegar hacia México, al territorio donde dominaban los aztecas. Va a ser la primera gran conquista de los españoles en América. Luego Francisco Pizarro va a ir a América del Sur, va a conquistar a los incas, principalmente en el territorio peruano, pero recordar que los incas también dominaban otros países como Ecuador, Bolivia o el norte y centro de Chile y el norte de Argentina. Entonces, las dos primeras grandes conquistas que van a realizar los españoles en América son la de los aztecas y la de los incas. Para entender cómo se desarrollaron estas empresas de conquista, lo primero es saber qué es una empresa de conquista. Y básicamente, una empresa de conquista corresponde a un grupo de españoles que venía a conquistar en el nombre del rey de España. Esto es importante tenerlo claro porque los españoles no vienen a conquistar un territorio que no pertenezca a nadie. Recuerden el Tratado de Tordesillas, donde se dividía el territorio entre el rey de España y el rey de Portugal. Entonces, este territorio, aun cuando los reyes de España nunca vinieron acá a América, en ese momento nunca un rey de España vino a América, a pesar de eso, se creía y se planteaba que el territorio pertenecía al rey de España. ¿Por qué sucedía esto? Fundamentalmente porque el Tratado de Tordesillas dividía a América entre un sector para España y el resto para Portugal. ¿Ya? Ahora, ¿quiénes componían esta empresa de conquista? Como se puede ver acá, hay distintos personajes. El principal siempre era un conquistador llamado capitán de conquista. Este capitán de conquista, que en este dibujo se aprecia con una bandera, ¿cierto? Para representar que es quien tenía una mayor autoridad en esta empresa de conquista, era quien dirigía la empresa de conquista. Pero evidentemente el capitán de conquista necesitaba de un grupo de soldados. ¿Qué nombre recibía este grupo de soldados? El nombre de hueste. Ahí con H, ¿cierto? Hueste significa grupo de soldados que acompaña al capitán de conquista. Pero cada empresa de conquista, además de venir a conquistar en nombre del rey, también venía a evangelizar la religión católica. ¿Por qué razón? Porque el rey de España era un rey católico y él tenía un poder total en España. Como ellos creían que este nuevo territorio le pertenecía al rey de España, siempre tenían que venir con un sacerdote católico para evangelizar. ¿Por qué razón? Para que se mantuviese la misma fe que había en España. Evidentemente, cuando ellos venían acá a América, bueno, esto es lamentable, ¿cierto? Muchas veces abusaban de los indígenas y los obligaban a cargar sus cosas. Entonces, generalmente las empresas de conquista tenían indígenas de servicio. Eran sirvientes que les trasladaban la ropa, las armas, distintas cosas. Mientras tanto, los soldados españoles, o la hueste, como le llamábamos, acompañaban al capitán de conquista y trataban de ir dominando a los otros pueblos indígenas. Ahora bien, ¿por qué razón venían los conquistadores acá a América? ¿Qué los motivaba para arriesgar su vida y tratar de dominar a distintos pueblos indígenas en este nuevo continente que era América? En primer lugar, tenemos la riqueza, pero no solamente venían por riqueza como oro o plata, sino que también por sirvientes, también porque muchos de ellos querían tener tierras, por espíritu de aventura, para ser recordados en la historia, ¿cierto?, como grandes conquistadores, y para evangelizar la religión católica, especialmente los sacerdotes que acompañaban estas empresas de conquista. Acá tenemos a los dos conquistadores o capitanes de conquista
que vamos a estudiar en esta clase. Hernán Cortés, que fue el conquistador de México, donde estaban los aztecas, y Francisco Pizarro, que fue el conquistador de Perú, donde habitaban los incas. ¿Cómo se creaba una empresa de conquista? Brevemente vamos a dar los 3 pasos. En primer lugar, había que obtener la autorización del rey, recordando que se consideraba que el rey era el dueño de este territorio. Entonces había que lograr que el rey firmara una capitulación o contrato donde se autorizara al conquistador a venir a conquistar a este lugar, a América. Un segundo paso, luego de tener la autorización del rey, era conseguir financiamiento, porque evidentemente había que comprar armamento, había que comprar barcos, pagarle a los hombres que compondrían la hueste, caballos, qué sé yo, espadas, distintas cosas que lógicamente tenían un valor. En ese sentido era necesario conseguir dinero. Cuando se tenía este dinero y se compraba lo necesario, el último paso era reclutar y organizar una hueste, o sea, un grupo de soldados. Y debía venir también un sacerdote para evangelizar, como decíamos delante, y un recaudador del quinto real. El quinto real era un requisito que ponía el rey para autorizar la conquista. El rey de España siempre pedía un quinto de la riqueza obtenida en la conquista. Por dar un ejemplo, si se obtenían 5 sacos de oro, un saco tenía que ser enviado a España para el rey, era el quinto real. Suponiendo, si estos en vez de 5 fueran 50 sacos de oro que se lograban obtener, 10 irían al rey. Siempre un quinto de la riqueza tenía que ir al rey. Bien, los aztecas. Brevemente recordar, esto lo debieron haber visto en cuarto básico, pero recordar que los aztecas eran un pueblo nómade que recorrían México y tenían una leyenda. Había una leyenda que explicaba más o menos dónde ellos tenían que fundar su ciudad. La leyenda decía que los aztecas tendrían que fundar su ciudad donde un águila se estuviese comiendo una serpiente. La leyenda de los aztecas indica que del origen de los aztecas, que esta serpiente estaba siendo devorada por un águila en una isla, en medio de un lago, el lago Texcoco, en México. Entonces, los aztecas allí fundan una ciudad que tendría una forma similar a lo que se ve en la imagen, rodeada, ¿cierto? Esta isla rodeada por el lago Texcoco en México, y allí los aztecas comenzaron a fundar su ciudad. Con el tiempo, como se ve acá, crearon sistemas de como puentes o calzadas, ¿cierto? Para tratar de comunicarse con el borde del lago, ¿ya? Pero es una ciudad bastante extraña porque está en una isla en medio de un lago. Obviamente el territorio con el tiempo se iba acabando al haber mayor población. Necesitaban más alimento y por tal motivo, ¿qué hicieron los aztecas? Comenzaron a crear jardines flotantes o chinampas, como se les llama también. Allí ellos cultivaban sus alimentos, como se ve en la imagen, maíz en este caso, y esto les servía para seguir aumentando en número. Ya. Ahora surge la siguiente pregunta. ¿Cómo la ciudad de Tenochtitlán, que era la capital de los aztecas, esta ciudad que estaba en una isla en el lago Texcoco, ¿cierto? Cómo teniendo 200.000 habitantes, fue dominada solo por 400 españoles. La hueste de Hernán Cortés solo tenía 400 españoles, y el primer motivo para entender por qué los aztecas no pudieron derrotar a los españoles es porque al encontrarse con ellos, en un primer momento cometieron un error. Creían que Hernán Cortés era un dios. Se cree que si los aztecas todos juntos hubiesen atacado a los españoles en un primer momento, a lo mejor hubiesen logrado vencer, pero lamentablemente para ellos confunden a Hernán Cortés, a este conquistador español, con un dios. La razón principal por la cual lo confunden es porque tenía un color de piel distinto, tenía armaduras y acá en América no habían, venía con espadas y acá tampoco habían, y cosas muy extrañas. Por ejemplo, venía sobre un caballo.
que a nosotros nos puede parecer algo sumamente normal, pero en América no habían caballos. Entonces, vienen un animal extraño, con ropas raras que son las armaduras, en medios de transporte que tampoco existían acá en América, como los barcos. Todo esto hace que los aztecas confundan a Hernán Cortés con un dios. Y no lo atacan, lo dejan entrar en un primer momento libremente a la ciudad de Tenochtitlán, o sea, a la capital de los aztecas. El otro motivo por el cual eh, los aztecas son derrotados por los españoles es porque los pueblos que vivían alrededor de los aztecas, otros pueblos indígenas que vivían alrededor de Tenochtitlán o alrededor de la capital de los aztecas, eran dominados por los aztecas y vieron a los españoles como una especie de ayuda para poder liberarse de los aztecas. Los aztecas tenían una religión bastante extraña, donde ellos creían que habían dioses del bien y dioses del mal. La forma en que los dioses del bien continuaran ayudando al pueblo azteca, según la religión azteca, era realizar sacrificios humanos. Lógicamente los aztecas no mataban a su propia gente para realizar estos sacrificios humanos, sino que mayoritariamente lo que hacían era atacar a pueblos que vivían alrededor de ellos, capturar personas, matarlas en honor a sus dioses. Los pueblos entonces que vivían alrededor de los aztecas y que eran dominados por los aztecas, apoyan a los españoles para liberarse de los aztecas. Lamentablemente, estos pueblos no sabían que los españoles después de dominar a los aztecas, también los dominarían a ellos. Por otro lado, los españoles tenían armas que eran superiores a las armas de los aztecas. Principalmente el metal les daba una ventaja importante a los españoles. A esto hay que sumar el uso del caballo y las armas de fuego. Ya. Hablaremos un poco de los incas. ¿Cómo es que los españoles lograron dominar a los incas? Al igual que como ocurrió en México, donde los españoles dominaron a los aztecas, en Perú los españoles pudieron dominar a los incas debido a diversas circunstancias que, podríamos decirlo así, les brindaron una ventaja a los españoles. Lo primero que tenemos que saber es que los incas habitaron en un primer momento en Perú, que su capital era el Cusco y que su máxima autoridad era el Zapa Inca. El Zapa Inca era considerado un dios que representaba al dios Sol, ¿ya? Al dios Sol. Entonces, para los incas, esta persona era de mucha importancia, ¿ya? El Zapa Inca dominaba un gran imperio. El imperio inca, llamado Tahuantinsuyo, abarcaba desde lo que en el presente es Ecuador, Perú, Bolivia, una parte de Argentina y el norte de Chile. Entonces, era un imperio gigantesco. ¿Ya? Era un imperio increíblemente grande, el imperio más grande que hubo en América antes de la llegada de los españoles. Para comunicarse en este imperio tan gigantesco, los incas elaboraron un sistema de comunicación bastante llamativo, extraño, donde se enviaban comunicaciones a través de distintos hilos con distintos nudos llamados quipú. Quipú, como dice acá, quipú. Estos quipú, a través de los distintos tipos de nudos, podían representar, por ejemplo, números como el 1, el 2 y también palabras, frases, qué sé yo. Y esto se enviaba desde el Cusco, ¿cierto? Para que el Zapa Inca pudiese enviar sus mensajes a los distintos lugares del imperio. ¿Quiénes hacían esto? Los chasquis, que eran corredores, que enviaban estos quipú para comunicar lo que el Zapa Inca quería decir.
Otra característica llamativa de este imperio inca es que para desarrollar su agricultura lo hacían a través de terrazas de cultivo o un sistema como de escaleras, de escalinatas, ya que la mayor parte de las ciudades incas se encontraban en la cordillera de los Andes. Al ser cerros y tener dificultad para plantar en estos cerros tan elevados, ¿cierto? Construían estas especies de escalinatas llamadas terrazas de cultivo para poder cultivar su alimento. ¿Cómo pudieron los españoles dominar a este pueblo inca? Que era tan gigantesco este imperio, ¿cierto? Una de las principales razones por las cuales pudieron hacer esto es principalmente porque los incas, justo en el momento antes de que llegue Francisco Pizarro, el conquistador español, tuvieron un problema. Muere el Zapa Inca y sus dos hijos, Atahualpa y Huáscar, se van a disputar el poder. Atahualpa va a tener una parte del ejército y Huáscar la otra parte del ejército, y se van a enfrentar. Quien gana es Atahualpa, queda como el nuevo Zapa Inca, pero lamentablemente su ejército, como viene saliendo de una guerra contra su hermano Huáscar, está debilitado. Entonces cuando llegan los españoles, el ejército inca no está en buenas condiciones. Por otro lado, ocurre un hecho negativo para los incas, y es que cuando llega Francisco Pizarro le tiende una trampa al nuevo Zapa Inca. Invita a Atahualpa a una reunión y Atahualpa, sin saber que esto es una trampa, asiste a la reunión. ¿Qué hacen los españoles? Lo capturan y le dicen al pueblo inca, le envían una comunicación que si les entregan todo el oro que hay en el imperio inca, ellos le devolverán a Atahualpa. Los incas lo hacen recordando que consideraban que Atahualpa era un dios, y lamentablemente para los incas, a pesar de cumplir con lo que los españoles pedían, igual matan después a Atahualpa. Por lo tanto, los españoles, a través de esta estrategia, logran eliminar al Zapa Inca y se apoderan de la capital de El Cusco, que era la capital de los incas, y empiezan a dominar al pueblo inca. Por último, sumamos una última causa por la cual los españoles lograron dominar tanto aztecas como incas, y es que los españoles, además de traer espadas o armas de fuego, traían también un enemigo silencioso, que era una enfermedad que no existía en América, que sí existía en Europa, que era la viruela. La viruela a los españoles no les quitaba la vida, porque era una enfermedad conocida en Europa, ¿ya? En cambio, en América, como no existía, el cuerpo de los indígenas mayoritariamente no soportaba esta enfermedad y muchos indígenas murieron debido a la viruela. Y de hecho, como se señala en la imagen, hubo más muertes por viruela que por batallas entre españoles e indígenas. Espero te haya gustado este video. Probablemente resultó un poco largo, pero la idea es que te sirva para comprender cómo los españoles lograron conquistar tanto a los aztecas e incas, que eran los imperios más grandes que existían antes de que llegaran los españoles acá a América. Saludos muchachos, ojalá estén bien. Nos vemos en una siguiente clase.